Bienvenidos a un episodio más del podcast Gestión Municipal, este podcast dedicado al día a día de los municipios, donde hablamos de esas cosas que nos gustan, por lo menos a los que estamos ligados a la gestión pública, a los profesionales que también nos gusta aportar para que la gestión sea cada día mejor, y encontramos en este mundo municipal la posibilidad de hacer un montón de cosas. En este episodio, en el día de hoy, vamos a hablar sobre los informes ambientales, sobre qué tiene que tener un informe ambiental en este caso para industrias de primera categoría. En Argentina las industrias se dividen en primera, segunda o tercera categoría en función de su nivel de complejidad ambiental y el municipio tiene que habilitar de forma puntual las industrias de primera y de segunda categoría. Las industrias de tercera, por lo general, quedan para la autoridad provincial, para la autoridad ambiental provincial. Pero ¿qué informe ambiental tenemos que requerir cuando estamos en el municipio a una industria muy chiquita que tiene un nivel de complejidad ambiental también muy bajo porque genera, la verdad que muy poquitos impactos o podríamos decir que prácticamente ninguno, pero tenemos que cumplir con una formalidad también donde le tenemos que exigir que nos presenten un informe ambiental para nosotros poder otorgar el certificado de aptitud ambiental y por supuesto la habilitación. Entonces la idea de esto es, no quedarnos cortos con la información que le tenemos que pedir, tampoco podemos exigirle demasiadas cosas, un informe muy dificultoso si se quiere desde lo técnico a una industria de primera categoría que no genera prácticamente impactos. Entonces vamos a hablar un poco de todo esto en el día de hoy. Te cuento que estoy muy contento porque he lanzado una capacitación para inspectores municipales sobre inspecciones ambientales e industrias. Es algo que me venían pidiendo bastante seguido que pueda asesorar un poco más en este tema, porque la verdad que muchos municipios no tienen inspectores que estén capacitados para poder realizar estas inspecciones a las industrias y por supuesto brindar informes de buena calidad que permitan sobre todo al director del área tomar decisiones en función de ese informe que está recibiendo del inspector. Entonces he decidido crear esta capacitación, no importa en el momento que estés escuchando este video porque seguramente voy a abrir ahora una primera etapa, pero va a ser una capacitación que va a tener recurrentemente aperturas a lo largo del año, así que si te interesa que tus inspectores municipales estén más capacitados en cómo se realizan las inspecciones a las industrias, por supuesto que te podés contactar conmigo, ya sabes a dónde, www.ghernandez.com.ar y también por tema de residuos, donde vas a poder ver muchísimos productos de muy buena calidad en www.grupotigre.com.ar. Ya sabes también que soy Guillermo Hernández. Así que vamos a dar inicio ahora sí con este episodio número 10 del podcast, donde vamos a hablar de los informes ambientales de industrias de primera categoría. Bueno, en Argentina, por lo menos el nivel de complejidad ambiental de las industrias está dividido en tres categorías: primera, segunda y tercera. Primera para las industrias menos complejas y tercera para las industrias más complejas. Tal vez estés escuchando este episodio en algún otro lugar que no sea la Argentina. Espero que en algún momento estos episodios del podcast vayan llegando a más lugares. Entonces, más allá de esta categorización que se da en Argentina, este episodio sirve para cualquier lugar en realidad que tenga que solicitar algún informe ambiental a una industria y que por supuesto tenga que ver con que siempre van a existir industrias de diferente nivel de complejidad, más allá de la manera en la que cada país las categorice. Como te decía, en Argentina están divididas en categorías de primera, segunda y tercera. Usualmente en la mayoría de las provincias las industrias de primera y segunda categoría terminan siendo de alguna manera manejadas por el municipio. El municipio es quien les termina entregando el certificado de aptitud ambiental y para eso tiene que solicitarles algún tipo de informe ambiental. Las industrias de segunda categoría, al igual que las de tercera categoría, se requiere un estudio de impacto ambiental. Entonces ahí las cosas, si se quiere,
están un poco más claras. No sé si del todo, porque algún día vamos a hablar sobre qué contenido tiene que tener un estudio de impacto ambiental, porque la verdad que yo por lo menos veo un montón de cosas que son inaplicables. Cuando vos ves el contenido de un estudio de impacto ambiental para una industria de segunda categoría, decís, esto es imposible de hacer o no tiene ningún tipo de sentido. Cuando pensamos que un estudio de impacto ambiental debería servir como o es una herramienta para la toma de decisiones, y ves cuáles son los parámetros que se miden, la manera en la que asignamos valores y demás, decís, es una locura, es imposible. No hay manera que estos datos sean reales y que alguien no esté, la verdad, midiendo a ojo o asignando valores a ojo. Yo tengo un curso de estudios de impacto ambiental para profesionales que me parece que está muy bueno, porque después de haber hecho estudios de impacto durante un montón de años, me di cuenta que uno tiene que tener su propio método y ese método tiene que estar bajado a tierra. Es imposible utilizar métodos, el método de Fernández Conesa, el método de... es imposible. Están como pensados para grandes proyectos con trabajos multidisciplinarios, donde trabaja un biólogo, un bioquímico, un químico, un ingeniero civil, no, viste, una cantidad de profesionales impresionantes para poder obviamente asignar valores a todo esto que tiene que ver con el estudio de impacto ambiental. Y la verdad que después lo que pasa es que tenemos una industria muy chiquita de segunda categoría que hay que hacer un estudio de impacto ambiental. Y la verdad que lo hace un profesional solo. Entonces hay que bajar a la realidad de las cosas y sobre todo esto para que el municipio tenga una herramienta real para tomar decisiones de cuáles son los impactos. Pero bueno, esto es para hablarlo también, me parece, en otro episodio puntual y hablar puntualmente de estudios de impacto ambiental y cómo se evalúan los estudios de impacto ambiental. En mi canal de YouTube tengo un video, hay un video ahí que he subido sobre cómo evaluar los estudios de impacto ambiental para el municipio, ¿no? Cómo el municipio puede evaluar un estudio de impacto ambiental cuando lo recibe. Pero bueno, vamos a enfocarnos ahora en realidad en las industrias más chiquitas, en estas de primera categoría, que no son para nada muy complejas en cuanto a lo ambiental. Por ejemplo, tenemos una fábrica de agua embotellada. Y vos decís, ¿qué complejidad puede tener desde lo ambiental una fábrica de agua embotellada? Incluso muchas fábricas de estas ni siquiera toman agua de pozo, toman agua de red. Y por supuesto que le generan ese proceso de potabilización y demás, pero la verdad que de complejidad nada. Tenemos muchísimos casos parecidos, porque, por ejemplo, una fábrica de puertas y ventanas de aluminio, ¿no? No deja de ser una fábrica porque, por más que sea algo tipo taller, si se quiere, no deja de ser un proceso de fabricación y es una fábrica. Por lo tanto, es una industria chiquita, pero es una industria. Ahora, ¿cuál es la complejidad ambiental que pueden tener? Es muy chica. Entonces, ¿cómo hacemos para pedirle un informe ambiental a una industria que tiene así un nivel de complejidad muy, muy bajo? Si le empezamos a pedir grandes cosas, la verdad que no tiene ningún sentido, porque cuando vos después vas a hacer una inspección a esa industria, te das cuenta que no hay mucho ni siquiera para mirar. Entonces ahí hay que pedir algo coherente, algo muy concreto y que de verdad sirva para tomar esa decisión que nosotros tenemos que tomar, que tiene que ver con esto de entregar el certificado de aptitud ambiental. Hay una cosa más importante. El nivel de complejidad ambiental, perdón, la categorización en realidad, de primera, segunda o tercera categoría, en Argentina la da la provincia. Entonces no es el municipio quien determina si esa industria es de primera, de segunda o de tercera. Eso pasó por un proceso previo que fue a la provincia, y la provincia, en función de los datos que de una declaración jurada que hace la industria, determina si esa industria es de primera, de segunda o de tercera. Entonces al municipio, de alguna manera, eso ya le viene. Entonces, bueno, esta industria es de primera. Bueno, entonces tenemos que pedirle, solicitarle un informe ambiental, porque a través de ese informe ambiental nosotros le vamos a otorgar el certificado de aptitud ambiental y la habilitación comercial, si se quiere, ¿no? Que deberían estar de la mano, deberían
vencer, si se quiere, en el mismo plazo, porque las habilitaciones municipales no deberían ser eternas en el tiempo, sino que deberían ser acotadas en el tiempo para poder hacer una inspección y ver que todo siga de la misma manera, ¿no? Si no, después nos sucede que no solo las industrias, sino que muchos comercios se convierten en otra cosa, que crecen de una manera desmedida, y no nos damos cuenta nunca, salvo después cuando hay un problema, porque claro, no fuimos nunca más, la habilitación es de por vida, parece, entonces nunca tuvieron que actualizar información. La verdad que cuando damos una habilitación comercial o una industrial, ni hablar, con un periodo acotado en el tiempo, lo que hacemos con eso es que nos permita actualizar información y solicitar nuevas cosas o no, y tener un control, digamos, mucho mejor de ese comercio, de esa industria, para ir viendo que no se nos vaya de las manos. Pero bueno, ¿qué tiene que tener entonces este informe ambiental? Más allá de las formalidades, ¿no? De un aspecto formal, y si se quiere, hasta de un formato que podamos solicitarle para este informe ambiental, y que a mi entender sería hasta ideal, porque no dejamos que nos presenten cualquier cosa, sino que le pedimos puntualmente esto y de esta manera. Pero bueno, más allá de esta formalidad, nos tiene que dar la información que necesitamos para decidir si se habilita o no se habilita, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que pensar. Decir, bueno, cuando yo voy a leer este informe, ¿qué necesito que tenga de información para que yo con esto pueda decidir si habilito o no habilito? Esto es lo primero que tenemos que tener ahí, si se quiere, en un costadito, cuando pensamos qué vamos a pedirles de información, ¿no? O de contenido en ese informe ambiental. La segunda cuestión, que es muy importante, es esto de que si somos extremadamente rigurosos, no tiene sentido, porque, como te decía, esa rigurosidad o esa complejidad en el informe tiene que ver con el nivel de complejidad de la industria. Entonces, si es una industria chiquitita, como te decía, una fábrica de agua, una fábrica de puertas y ventanas, que son industrias porque hacen un proceso productivo, porque fabrican productos, pero la verdad es que son muy chiquititos, bueno, no tiene sentido, porque hasta se nos va a complicar tomar una decisión para con eso. Entonces, si nosotros entendemos que la magnitud es una magnitud muy chiquitita y por eso es que es de primera categoría. Por lo general, no tienen profesionales que les gestionen trámites ambientales. Esto también lo tenemos que tener en cuenta, porque las industrias grandes ya tienen profesionales que en gestión ambiental que van haciendo los estudios de impacto, los informes ambientales, están acostumbrados a hacer presentaciones en la autoridad provincial, porque hay algunas presentaciones que no se hacen en el municipio, si se quiere, la mayoría se hacen en las provincias, por lo menos acá en Argentina, por ejemplo, emisiones gaseosas, efluentes líquidos, residuos especiales, bueno, todo eso en realidad que hace que una industria tenga mayor complejidad y que haría que no sea de primera categoría, sino que haría que sería de segunda o de tercera. Bueno, esas presentaciones se hacen en las provincias y se piden que se hagan con la firma de profesionales registrados en la provincia. Por lo tanto, esas industrias ya tienen profesionales que le hacen estudios, o sea que se le puede pedir como una complejidad incluso en la información bastante más amplia. Pero las industrias de primera categoría, y no suelen tener profesionales que le hagan trámites y demás, y creo yo también ahí que tampoco tenemos que tratar de ponerlos en un costo que puede ser importante, porque todo profesional obviamente le va a cobrar como profesional. Yo de hecho hago estudios de impacto ambiental, hago presentaciones para industrias y demás, y la verdad que cobro lo que considero que mi trabajo vale, porque la firma profesional vale porque tiene que ver con una responsabilidad con los datos que uno está presentando y demás. Y además que también generan mucho trabajo y después generan un seguimiento. Entonces la tarea profesional en general tiene un costo, no sé, relativamente elevado si se quiere. Por lo menos va a ser elevado para una industria de primera categoría, que en algún punto se asemeja más a un comercio que a una industria, ¿no? En determinadas ocasiones. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta, que no van a tener un profesional y si nosotros vamos a pedir o no que tenga la firma de un profesional. Yo creo, en lo personal, que se puede evitar, que esto se soluciona con una declaración jurada que esté muy claro, o con un informe que esté muy claro los puntos que tienen que completar, y después con una visita del municipio corroborando esos datos. Me parece que de esa manera se soluciona muy bien.
Entonces, cuando solicitamos esto, lo que necesitamos en el informe es que nos presenten cosas precisas, que nosotros podamos ir a chequear en el lugar. Es decir, yo le voy a pedir, por ejemplo, una memoria técnica de procesos y se lo voy a pedir de una manera que yo después lo pueda ir a chequear. Que después yo vaya a la industria y vaya a ver claramente cómo es ese paso a paso de la memoria descriptiva, de la memoria técnica que me están presentando. Algo también a tener en cuenta que es importante y que tiene que ver con, con algo aparte que tal vez sucedió antes. Ojo que cuando ya una industria está categorizada por la provincia, quiere decir que el municipio ya le dio la factibilidad de erradicación. Entonces, ya tiene el permiso, digamos. Ya tiene el permiso para poder estar y para poder operar. Entonces, no es el momento ahora de empezar a mirar cuestiones de erradicación. Eso debería haber sucedido antes. Entonces, cuando se inicia el proceso de habilitación de la industria para con la industria en la provincia, es decir, para que la categoricen, hay una instancia previa donde vos ya le diste la erradicación industrial. Quiere decir que ya dijiste que ahí se puede instalar. Entonces no es este el momento de cuestionar ese tipo de cosas. Algunos ejemplos más que tienen que ver con esto de las industrias. Ejemplos entonces de industrias que suelen ser de primera categoría. Así después vamos con el informe propiamente dicho, ese informe ambiental que le deberíamos pedir y cómo seguimos después. Algunos ejemplos más son, bueno, habíamos visto el tema de la fábrica de aguas, la fábrica de puertas y ventanas de aluminio. Le podemos sumar fábrica de baldosas, que estoy mucho en los municipios del interior también. Pequeñas fábricas textiles, fábricas de ropa, alguna fábrica de calzado. Fábrica de cerveza artesanal, estas son muy comunes hoy en día y se están expandiendo mucho, son pequeñas fábricas casi artesanales, ¿no? O muy artesanales de cerveza que no tienen venta al público y que por supuesto van vendiendo en diferentes después negocios, bares, restaurantes y demás su cerveza artesanal. Bueno, son una industria, es muy chiquita, por lo general hasta ni personal tienen. Trabaja una sola persona o trabajan dos personas que son los dueños del emprendimiento y tienen una pequeña fábrica de cerveza artesanal. Bueno, también son industrias. Es importante que pongamos cada cosa en su lugar. Son industrias y son industrias de primera categoría. Poco bajo nivel de complejidad ambiental, por lo tanto, un informe ambiental sencillo. Bueno, ejemplos como estos hay un montón. Una fábrica de chacinados chiquitita también va a ser de primera categoría. Seguramente una fábrica de pastas que no tenga venta al público, ¿no? Porque si tiene venta al público no es industria, pero alguna fábrica de pastas que no tenga venta al público también es industria y también hay que contemplarla en estas cosas y va a ser de primera categoría. Bueno, vamos puntualmente a lo que debería tener el informe ambiental de que estamos hablando para que nos permita tomar esas decisiones que decimos. A ver, por un lado debería tener un resumen general cortito de qué es lo que hacen, ¿no? Más allá que nosotros siempre en cualquier planilla hasta de habilitación municipal vamos a poner lo que es un rubro, que está claro y obviamente tiene que tener el rubro, pero que exista una primera descripción general más allá de este rubro de qué consideran que hacen, está muy bien. Necesitamos un listado de productos con materias primas utilizadas, es decir, materias primas por un lado, con sus cantidades que pueden ser mensuales y también un listado de productos asociados, también con sus cantidades mensuales. ¿Por qué pedimos esto? Para ver que en algún momento no se nos vaya de las manos y no se agrande demasiado esta industria y tenga, por ejemplo, que recategorizar. Tenemos que pedirle también un listado de equipos. Esto también es importante para ver que se sigan manejando dentro de esos parámetros y sobre todo porque en las categorizaciones industriales un parámetro que se utiliza para definir la magnitud de la industria
son los HP. Entonces, si vemos que tienen muchísimos equipos más, por lo tanto va a tener muchísimos HP más, y ahí tenemos que prestar un poco de atención. Tenemos que pedirle los consumos eléctricos de gas y de agua, un estimado. Si es una industria que recién se va a radicar, si todavía no está en funcionamiento, un estimado si es que lo tienen, y si no lo dejaremos para después. Pero si ya está en funcionamiento, pedirle los consumos está muy bien, porque también nos ayudan a entender la magnitud, y cuando le pidamos un consumo dentro de 6 meses o en el tiempo que consideremos, vamos a ver si está creciendo demasiado o no. Después un diagrama de flujo con la explicación muy detallada del proceso productivo y los equipos utilizados en cada línea. Claramente eso tiene que estar, porque además eso es una de las cosas que nosotros vamos a ir a corroborar en la inspección municipal que hagamos. Ellos nos declaran un proceso productivo, un diagrama de flujo, es decir, nos van declarando, bueno, esto sucede primero, esto sucede después pasa por acá, después sucede esto, y a través de estos equipos, y nosotros lo que vamos a hacer es ir a chequear después que todo eso esté sucediendo de buena manera. También le vamos a pedir que nos declaren de alguna manera, aunque ya lo deberían haber hecho para la categorización, pero de vuelta, si tienen efluentes líquidos, por ejemplo, vamos a pedirles que nos digan de vuelta si sí o si no. Lo mismo si tienen emisiones gaseosas, si tienen o no tienen, ¿no? Siempre por sí o por no en principio. Después veremos nosotros cómo lo chequeamos. Pero estas cosas son importantes también, al igual que los residuos. Necesitamos una declaración de residuos, con qué tipo de residuos generan y qué cantidades. Acá es importante ver que generen o no residuos especiales. ¿Por qué decía yo que con este tipo de declaración jurada, que sea cortita, digamos, que sea un informe ambiental de alguna manera, pero cortito, nosotros podemos hacer mucho, porque después vamos a chequear nosotros a la industria. Y cuando vos vas a chequear a la industria, cuando mandás al inspector y demás, el inspector tiene que tener, obviamente, una lista de chequeo previa, tiene que haber preparado su inspección para poder hacerla de buena manera y que no se le pase nada. Va a ir a ver algunos puntos especiales y específicos más allá de lo que dice la declaración jurada. Es decir, el inspector, por un lado, va a ver que la declaración jurada esté bien, es decir, que todo lo que han declarado sea lo que realmente sucede, pero además él va a saber que va a ir a chequear algunas cuestiones importantes. Por ejemplo, esto de si se declararon efluentes líquidos o no, lo va a ir a chequear. Si hay emisiones gaseosas, es decir, si hay conductos, si hay algún tipo de emisión, también va a ir a chequear que no exista. También va a chequear algo que es muy importante, es la generación de residuos especiales, que suele no declararse, pero a veces cuando miras el proceso te das cuenta que se generan residuos especiales. Entonces, también lo va a ir a chequear. Si en la declaración jurada dice que no, bueno, va a ir a chequear que realmente no se generan en ningún lado residuos especiales. También va a ir a ver si existen o no aparatos sometidos a presión. ¿Qué es esto? Si hay calderas o si hay compresores, por ejemplo, que sean aparatos sometidos a presión, que deban ser declarados y que por supuesto estén generando algún riesgo también importante asociado con esto. Por eso es muy importante que el inspector esté preparado para ir a hacer esa inspección, que no solo que esté preparado él desde su formación, sino que además la prepare antes, viendo lo que declaró la industria, hacer su propio checklist, si se quiere, para que nada se le pase, y de esa manera me parece que podemos no pedirle a una industria de primera categoría un informe ambiental firmado por un profesional. Porque contame además qué va a decir ese informe ambiental. ¿Qué le vamos a pedir? ¿Un estudio de impacto? ¿O le vamos a pedir que ese profesional haga qué? Una evaluación de, no sé, de impactos al ambiente, de qué manera, si es una industria, una fábrica de cerveza artesanal estamos hablando. Nada, no requiere ningún profesional que nos hable de impactos ambientales. Sí creo que hay que chequear todo esto que te digo, de que la magnitud de la industria no se vuelva muy grande o de entender si existen riesgos asociados así o no. Pero la verdad que no hay nada que un profesional en gestión ambiental, y te lo digo como uno, pueda aportar más que hacer una memoria técnica que también la hace
el dueño de la industria, ¿no? Porque es una industria chiquita, que incluso hasta entiende mucho más del proceso que el propio profesional. Entonces, yo pediría una declaración jurada con el nombre de informe ambiental también, para que diga y corresponda, digamos, ¿no? Con un informe ambiental donde le hacemos declarar todas estas cosas, ¿no? Desde la memoria técnica, diagrama de flujos y demás, y la no generación de residuos especiales, que son los que pueden generar un impacto al ambiente, efluentes líquidos, que también pueden generar un impacto al ambiente. Ojo que puede ser de primera categoría y haber declarado en la provincia efluentes líquidos con un tratamiento chiquito y que esté todo bien. Entonces lo que vamos a hacer ahí es ir a chequear que ese tratamiento esté de la manera en la cual lo declaró en la provincia, porque tranquilamente puede suceder esto, que sea una láctea muy chiquitita y que tenga un sistema de tratamiento muy chiquitito también, que se lo hayan aprobado y que igual sea de primera. Entonces siempre tenemos que ver cómo fue la declaración jurada en la provincia para entender nosotros también qué le vamos a pedir en el informe técnico y sobre todo qué vamos a mirar después. Con todo esto, una vez que hacemos el informe o que el inspector hace el informe correspondiente y evidentemente está todo bien y todo chequeado, bueno, ahí se puede emitir el certificado de aptitud ambiental junto con la habilitación comercial, como te decía, que coincidan en los vencimientos para que se pueda renovar esa documentación y nosotros podamos ver, por ejemplo, a los 2 años que la industria sigue de la misma manera. Es importante en la emisión del certificado de aptitud ambiental, en el decreto que elabora el Ejecutivo para eso, que estén el aviso, si se quiere, de alguna manera a la industria que si se expande, por ejemplo, en más del 20% en su producción o en su potencia instalada, o en algunas cuestiones, o si comienza a generar efluentes líquidos, gaseosos o residuos especiales, que debe recategorizar. Bueno, una vez que tenemos este informe, que está todo bien, que está todo ok, que verificamos que la declaración jurada está bien, podemos emitir el certificado de aptitud ambiental con la correspondiente habilitación comercial, que por supuesto los dos deberían coincidir con su fecha de vencimiento. Normalmente 2 años está muy bien, para que después nos tengan que actualizar esa documentación, ¿no? Y no se nos vaya de las manos, como decíamos. Por supuesto, igualmente haciendo las inspecciones municipales que corresponden a esa industria en los plazos que decíamos. Bueno, creo que con todo esto tenemos alguna herramienta más, en realidad algo para ir pensando en qué debería tener un informe ambiental a una industria de primera categoría, cómo debería ser ese informe, cómo no en realidad empezar a pedir demasiadas cosas más, que no tiene sentido pedir un informe hasta firmado por un profesional, porque es poco lo que el profesional tiene para aportar desde lo ambiental, ¿no? En una industria de primera categoría, por algo es de primera, su nivel de complejidad ambiental ha sido lo suficientemente bajo para que sea así. Incluso nos ponemos a imaginar un poco cuáles son esas industrias. Una fábrica de agua embotellada, fábrica de cerveza artesanal, una fábrica de baldosas, de puertas de madera, de puertas de aluminio, de ventanas, panificadoras, fábricas de pastas. La verdad es que estamos hablando de industrias que no deberían generar un impacto ambiental demasiado complejo. Siempre después estamos a tiempo, de última, de mirar un poco más, de hacer inspecciones nuevas y que si las cosas van cambiando, pedir una recategorización y empezar a mirarlas de otra manera y por supuesto pedir si hay un informe ambiental firmado por un profesional o un estudio de impacto ambiental o, bueno, veremos de qué manera seguimos si consideramos que la situación ahora se ha modificado y necesitamos tener nosotros algo más de data y algo más de información para poder tomar la decisión de que esa industria siga funcionando de esa manera. Bueno, espero te haya servido este episodio, que puedas sacar algo como siempre de bueno, alguna cosita que te sirva, me parece que ya está muy bien. Te pido que si estás viendo en YouTube este episodio, nos sigas en nuestro canal. Por supuesto que también nos sigas si lo estás escuchando por Spotify, que nos des
esas 5 estrellas también, que siempre vienen muy bien, sobre todo porque esto permite que este podcast pueda crecer y pueda llegar a más gente, nada más que para eso. Bueno, nos vemos en el próximo episodio y cualquier cosa tenés los canales de comunicación conmigo directo, por supuesto a través de la web. En la web está mi celular, siempre están los botoncitos ahí del WhatsApp que van directamente al mío, así que cualquier cosa, como siempre, estoy a disposición para colaborar en algo más si es que te parece que lo puedo hacer. Nos vemos en el próximo.